En este episodio especial vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la religión y la espiritualidad desde la perspectiva de las mujeres. A lo largo de la historia, nuestras experiencias y voces han sido a menudo silenciadas o minimizadas en este ámbito. Pero hoy nos unimos para compartir nuestras vivencias, desafíos y logros en nuestro propio viaje hacia la aceptación y la comprensión espiritual. Somos una, Dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan. o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. Bueno, este episodio lo vamos a abrir con un disclaimer, nada más porque en el podcast hemos tratado temas tabúes y delicados, ¿verdad? Y esta no va a ser la excepción, pero es un episodio que tiene como objetivo dar a conocer nuestro viaje espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Y pongo este disclaimer porque el fin no es adoctrinar a nadie, el fin es simplemente compartir esa parte de nuestras vidas. Hemos estado dando la larga a este episodio, a este tema, y sentimos hace unas semanas que ya era tiempo de tocarlo. O sea, ya. Sí, demasiado. Ya. Entonces, partiendo de ahí, decirles que las tres somos de diferentes fes, ¿verdad? Y quiero enfocar este episodio en dos partes para mantenernos enfocados, y se los digo de entrada. La primera es compartir con ustedes nuestras creencias y el papel que juega junto a nuestra fe, espiritualidad y religión en nuestras vidas. La segunda parte, vamos a hablar de cómo relacionamos y aplicamos esta espiritualidad, ¿no? En lo cotidiano y la secularidad. ¿Separamos lo espiritual de lo cotidiano o lo complementamos? ¿Podemos unir los dos o mejor que se queden separados? Con eso dicho, entonces vamos a comenzar con la primera parte de compartir con ustedes nuestras creencias y el papel que ha jugado nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra religión. Si hay una diferencia, compartir esa diferencia también entre esos tres términos y lo que ha jugado nuestra fe, espiritualidad y religión en nuestras vidas. Chicas, les cedo el micrófono. Qué tema más profundo, la verdad. Honestamente, voy a empezar directo con mi viaje. Yo creo que mi viaje espiritual ha sido muy de descubrimiento, diría yo, y de cambios, según lo que ha pasado en mi vida, según lo que he experimentado, lo que he aprendido, lo que he leído, lo que he compartido con otras personas también. Y solo para darles como más o menos una idea, ¿verdad? De dónde viene como toda esta fe en mí. Uno, ¿verdad? Empieza porque, para empezar, cuando estaba pequeña, tenía creo que 12 años por ahí, estaba en una escuela católica, ¿verdad? Entonces empecé por ese camino, ¿verdad? Y hasta hice la primera comunión, ahí tengo la foto por algún lado, pero sí, por ahí empezó, ¿verdad? Sin embargo, tenía como dos lados de la familia que tiraban, uno para el catolicismo y otro como para más la iglesia protestante o evangélica. Entonces ya más adelante también fui uniéndome a los grupos juveniles de la iglesia, ¿verdad? Cristiana, evangélica. Y ahí fue como que donde fue encontrando, digamos, mi casa. Y la verdad que apreciaba muchísimo la comunión, la comunidad, ¿verdad? En sí. Y disfrutaba muchísimo el servir con cualquiera de mis dones, como le decíamos, ¿verdad? En teatro, cantando, con cualquier otra actividad, porque me fascinaba involucrarme. Hasta el son de hoy me fascina involucrarme en miles de cosas. Y entonces ya después de ahí es cuando empieza, creo yo, la parte de la adolescencia, donde te vas como descubriendo un poquito más y vas viendo qué es aquello que querés, digamos, más de lo que te han dicho en tu familia o tus padres o todo lo que has vivido. Y cuando empiezas a tomar ciertas decisiones. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo viviendo cosas que me agradaban, no me agradaban, ¿verdad? De la iglesia en particular, voy diciendo. No exactamente de la religión o de la parte espiritual. Y ya después, bueno, pasé a otra iglesia y prácticamente en esas dos iglesias. Pero de pasar a una iglesia que estuve toda mi vida desde pequeña también, es como un cambio bien radical de alguna manera. Y pasas a otra comunidad
Que también, igual, vuelvo y repito, para mí ha sido mucho más el hecho de que tenés una comunidad con vos, que más allá de lo que es la influencia que tienen hacia vos en cuanto a lo que pensás. Y yo siempre fui muy vocal, siempre fui muy vocal en cuanto a lo que pensaba, lo que no me parecía y lo que sí me parecía. Entonces, que me parece muy interesante porque habían personas que lo recibían de alguna manera, como más cerrada, ¿verdad? Poniendo una barrera al tema, y otras que sí lo querían discutir, ¿verdad? Que era como, qué interesante este punto de vista, que siempre lo aprecié. Y bueno, ya después de viajar, de conocer, de leer, de interactuar con otras personas de otras religiones, en otros caminos espirituales, creo yo que me di cuenta de que más allá de una denominación y de una iglesia es tu relación, ¿verdad? Tu relación espiritual que tenés. Con cualquier más allá, universo, deidad que le quieras decir, pero es tu relación personal. Entonces, más allá de seguir como una denominación, como digo. Entonces, para mí ya no es tanto como relacionarme con una religión, sino es más mi espiritualidad interna en ese sentido. Y bueno, ya después podemos ahondar en más cosas, pero le doy la palabra a Steph. Gracias, Ani. Yo le estaba diciendo a Sara que estaba emocionadísima por tocar este tema. Yo creo que nos lo debíamos tanto a nosotras mismas como a la audiencia, porque venimos, y aquí no me van a dejar sola, aquí venimos de un contexto muy latino, muy arraigado. El centro de lo que conforma una sociedad está muy intrínsecamente arraigado con la religión. Y ahí yo he tenido bastante altos y bajos con el concepto de religión y con el concepto de espiritualidad, muy, muy parecido a lo que mencionaba Ani, ¿verdad? Con ese crecimiento que uno va teniendo en la adolescencia hasta la madurez como una mujer adulta, y ya vas tomando decisiones conforme a lo que a ti te resuena internamente. Y tenemos que dejar claro también que aquí somos 3 mujeres que venimos de 3 diferentes contextos, de 3 diferentes crianzas, de diferentes background familiar, y eso también genera una influencia en tu sistema de creencias. Y para empezar, para mí la religión concebida es un conjunto de creencias, son prácticas y son rituales que están muy relacionados a una tradición muy organizada y muy estructurada, cual sea que sea, ¿verdad? Budista, el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, etc. Y la espiritual, que ayer les voy a contar un poquito más de mi transición, que es en el rubro en que me muevo más, en los mares, que me siento más cómoda, pues esa búsqueda de ese reconocimiento individual, de esa conexión con la deidad, con lo divino, y que obtiene un propósito más profundo en la vida. Y yo creo que también va muy a la par con tu autodescubrimiento, con la moral, con lo que es bueno, con lo que es malo. Pero lo que me gusta de la espiritualidad es que lo puedes experimentar dentro o fuera de una religión. Entonces, justamente en esas olas me muevo. Y para contarles un poquito de mí, yo vengo de una escuela ultracatólica, Opus Dei. Toda mi vida transité por ese colegio, o sea, desde edad de prekinder, te estoy hablando de 4 años, hasta mis 17 años, un 10º grado, o sea, constantemente esa influencia sobre el catolicismo, sobre las prácticas, sobre la adoración, sobre los rituales, ¿verdad? Lo que hablaban y la primera, segunda, la confirmación, los sacramentos. Toda mi vida. Sí. Y me encantó porque también dijiste que tus padres venían de diferentes contextos, y igual los míos. La decisión de meterme en ese colegio fue pues básicamente por un nivel educativo, y que de alguna manera u otra, pues estar influenciada mucho por la religión, pues íbamos a salir niñas buenas. Y lo digo entre comillas, ¿verdad? Como niñas de Dicen sociedad. Que son las peores. Mira, por fortuna, o sea, no estuve en un colegio, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, de monjas. No era un colegio de monjas, era un colegio solo de mujeres. Pero había mucha influencia. Pero había mucha influencia de otro tipo, que no voy a adentrarme en ese aspecto.
Y pues en el fondo le agradezco mucho a mi colegio, ¿verdad? La disciplina que hay detrás de eso, el ordenamiento mental, la diferencia entre lo bueno y lo malo. No le voy a quitar esa cosa positiva que me entregó a mí como joven adulta. Pero luego entras a la universidad y te empezás a cuestionar muchas cosas, empezás a experimentar muchas sensaciones, muchas experiencias, y a medida que voy creciendo noté que la escuela me limitaba en conocimiento, y ahí yo tengo un problema. Ahí está mi En situación. cuestionarte. Sí. Sí, y básicamente sí, ¿por qué yo no tuve esta información de antemano? Claro, hay dos figuras, padres y escuela, ¿verdad? Pero ¿dónde pasa la mayoría del tiempo? En la escuela, en realidad. Y de repente no tenía las armas preparadas para enfrentarme a la vida, enfrentarme a otro género, a otro sexo, el sexo opuesto, ¿verdad? A la figura masculina y esa interacción que tenemos que tener nosotras, las señoritas, con los muchachos, ¿verdad? Entonces, toda esa es una experiencia nueva que al final tú sientes que no saliste preparada por toda este bombardeo de información de que todo es pecado, todo es prohibido, lo que tú hagas estás influenciando a otra persona al hacerlo de manera incorrecta o no es bien ante el prójimo. Entonces no sentí yo la oportunidad de querer a Jesús, de querer a Dios, sino más bien tenerle miedo a Dios. O sea, a mí me educaron con un Dios del Antiguo Testamento. De temor. De temor, de miedo. Y yo hoy por hoy te digo que no, o sea, que para mí mi relación con Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios inclusivo, un Dios que perdona, ¿me entiendes? Pero no me enseñaron este amor por el prójimo, me enseñaron a tenerle miedo. Entonces imagínate tú a los 18 años, quieres hacer todo lo contrario. Quieres experimentar, Sí, quieres cómo no. Y con probar falta de cosas, información, ¿no? y con falta de Sí. información, porque abonarle el tabú, abonarle el estigma, abonarle los estereotipos, abonarle venir de una escuela de esa, todo para hacerlo lo contrario. Dentro de todo lo que cabe lo hice bien, tampoco que fui tan loca, ¿verdad? Pero después Es parte del recorrido, Steph. es parte de parte. crecer. Y después volví, estaba como en esa, bueno, voy a seguir fluyendo con el catolicismo, pero no me convence, no me llena, no me da esas ganas de ir a misa, no me dan esas ganas de cantar, porque todo es aburrido, perdón, lo tengo que decir. Ah, yo Lo decía tengo lo que mismo decir. también. Ay, también ahí, disclosure. Y si vos, imagínate, si vos agarras un libro y te dicen, léalo porque le pongo un examen, no lo vas a agarrar con gusto. Pero si Claro. tú pones un libro a que lo leas porque vas a aprender, vas a tener decisiones, vas a tener aprendizajes, y claro que lo vas a disfrutar más, pero es como me vendieron la información de la religión. Ahí tengo mi problema. Luego crecí, me hice más adulta, logré viajar y logré transitar por muchas religiones. A este punto quiero llegar. Transité por curiosidad, porque yo soy bien como descarte, ¿verdad? Vamos probando y probando a ver qué es lo que resuena conmigo. Y esto me lo provocó la soledad, que eso ya lo platicamos en otro episodio. Cuando yo estaba sola, dije, ¿qué fuerza, qué fuente de energía puedo tener yo para no caerme en este hoyo sola? Y yo sí soy muy de conectar con algo más que me dé fuerzas, porque mis fuerzas solitas son nulas. O sea, yo solita no puedo, y de hecho por eso me tatué. Este fue mi primer tatuaje y dice faith, o sea, significa fe, porque el versículo que más amo es el de la fe. Es el hecho de que tener fe es, ¿cómo dice el artículo de la fe? El artículo, escúchame, como que para ley. La certeza de lo que se espera, la Qué convicción de académica. lo que no se ve. Nunca me lo sé, pero vivo por ese Sí. versículo. Y la fe la puedes aplicar en varios ámbitos, ¿no? Y al final tú tienes que trabajar como una buena persona. Yo al final miro la religión y la espiritualidad como qué tipo de persona soy. A mí ese certificado no me lo va a dar una iglesia, no me lo va a dar un grupo, no me lo va a dar el servicio, me lo va a dar yo como buena persona a un extraño.
¿verdad? Ese es como mi punto de vista hacia la religión. ¿Qué ciudadana soy en la sociedad? Con mis amigos, con mis familiares, con mi pareja y con los extraños especialmente, ¿verdad? Entonces transité por el budismo, estuve muy metida al budismo, muy metida al adventismo. Y el budismo, Conocí... perdón, el budismo, ¿verdad? Que te Ajá. permite como tener diferentes denominaciones, ¿no? No necesariamente Uf, tienes que ser solo budista. no, puedes tener varias. Sí. Y de hecho yo lo transité más a través del yoga. Entonces, una de la práctica del budismo es hacer yoga, la meditación, el mindfulness, el no vaciar la mente, el hecho de conectar contigo mismo. Yo me metí a una escuela de yoga, de hecho, y empezaron a como a mostrarme los mandamientos del budismo y son idénticos a los mandamientos que nos enseñan en el Exacto. catolicismo. Son lo Ay, sí, mismo. eso es Sí. cuando empezás a leer de otras religiones y te das cuenta, yo fui a un templo hinduista también, y Ajá. cuando vas a ese templo me enseñaron todo el recorrido y pues todos los principios también, y las historias y parábolas que tienen para guiarte en esos principios. Y es cuando te Ujú. das cuenta, hay muchísimas cosas que son más en común de lo que pensamos, ¿verdad? De las De lo que Así es. diferencias. diferencian. Sí. Y ahí te vas dando cuenta cuando te informas las oportunidades que vos tenés para tomar decisiones. También estuve muy arraigada al evangélico, a formar grupos de jóvenes, pero sabes que al final tampoco me convencía. Les voy a explicar por qué. Em, También navegué por el ateísmo, el agnosticismo, o sea, conocí gente que es atea, conocí gente que es agnóstica y haces esas preguntas incómodas, el por qué no Sí. crees se te va abriendo la mente, ¿verdad? Pero de repente yo creo que lo que primaba más en mi cabeza es mujer. Yo, Stephanie, como me puedo definir, es mujer. Y cuando yo miraba en las iglesias que el rol de la mujer era Ese clash. subordinada, Mm, que el rol de la mujer, que las niñas iban a la iglesia, cualquiera, iban a las iglesias para conseguir marido, aunque suene horrible lo que estoy diciendo, o esposo o compañero de vida, ahí Total. cancelado, ahí está cancelado para mí. Yo dije, ¿cómo la iglesia, teniendo tanto poder, tanta influencia, estamos educando a las jóvenes al mismo sistema machista y patriarcal que está en la sociedad? Y ahí no cuajo, fíjate. Fui a una Y reunión de no dar la jóvenes, libertad, ¿verdad? De no pensar da y la tomar la libertad. decisión por ellas eso, mismas. eso. No. Y fui a un grupo, dan testimonio. Empezó a dar el testimonio, si no me equivoco, un hombre. Y empezó a hablar tan mal de la esposa. O sea, a denigrarla o a humillarla, pero con esos machismos pasivos, no sé, con esas Ajá. violencias pasivas, como, ay, como ella siempre se tardaba en cambiarse, ah, como ella Sí, esos siempre se chistes, pero en demoraba. realidad. Exacto, eso pasivo-agresivo. Yo dije, mm, goodbye. Entonces, hoy por hoy que experimento espiritualidad, me conozco a mí misma, necesito fuente de energía espiritual, la tengo de un Dios que les digo que es compasivo, que perdona, que abraza a todas las personas por igual. Esa es mi concepción. Y que cuál es mi rol en esta tierra es dar lo mejor de mí, siempre desde el punto de vista ético, moral, dar lo bueno. O sea, ¿qué tiene que ver con eso? No chismear, no robar, actuar de mala forma, no tener malas intenciones o tener agendas escondidas, hacer mi trabajo impecable, porque eso va a hablar como Stephanie. Y a mí lo que me puede caer súper mal es que la gente saque la Biblia y como que eso automáticamente te da un certificado de que sos buena persona. sí, una Y no garantía, siempre, ¿no? O que sos mejor no siempre también. va ¿Qué vinculado. pasa? O que sos mejor. Sí. Ese ha sido mi journey. Y fíjate que hoy por hoy le digo a mi novio, recemos. Antes de dormirnos, recemos. A lo que sea, pero recemos. Tomémonos un momento de desconectarnos de nuestro ego, de nuestro yo puedo, a depositar esa confianza en algo más. Y eso es lo que me tiene, eso es lo que me tiene pues serena y me tiene cuerda hasta el momento. Es lo que me hace sentido a mí. Y me agrada y me encanta escucharlas porque hay tanto de lo que han dicho que me hace decir, "Ah, no estaba sola, ¿verdad? A pesar de que mi mente navegó, ya le voy a decir un reprise, ¿verdad? Porque si no me va a tardar un mundo, pero un reprise de todas esos cuestionamientos, esas preguntas que yo en el momento me sentía bien sola, ¿verdad? Yo decía, fijo, nadie más las tiene, ¿verdad? Y creo yo que por una u otra razón
nunca acudí a alguien más, ¿verdad? O tenerlas te hace mala persona, te hace ser Correcto. mala cristiana o mala seguidora de Dios. ¿Te Correcto, entiendo? correcto, sí. Entonces me agrada escucharlas porque nosotros somos 3, ¿verdad? Pero imagínense cuántas otras personas afuera pues tienen preguntas y cuestionamientos y se sienten de la misma manera que nosotros nos sentimos en algún momento. Bueno, y para darles una línea de tiempo de mi experiencia o mi viaje espiritual, pleca, religioso, pues obviamente en mi caso comienza con mis padres, ¿verdad? Ambos de mis padres crecieron en escuelas católicas, ¿verdad? Y ya ambos de ellos tenían bastantes cuestionamientos, no de la religión en sí, sino de esa conexión con Dios. Entonces, mi papá sí sé que tuvo mucho roce, por así decirlo, con uno que otro cura, porque él cuestionaba, ¿verdad? Y buscaba ese conocimiento. Y obviamente estaba la pared, ¿verdad? Que no le permitía crecer. Entonces, bueno, eventualmente, ya en la universidad ellos cuando estaban saliendo conocieron a los misioneros y pues empezaron, ¿verdad? Su viaje espiritual y lo trasladaron a nosotros. Para decirles claro, pues creo en un Dios, ¿verdad? Sí, pueden llamarle el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el de la Biblia. Y Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y actualmente estoy en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Somos cristianos que también nos conocemos como mormones. Y hago esos dos puntos bien claros porque hay mucha información allá afuera de que si somos o no cristianos y un montón de cosas que no voy a entrar en detalle. Sin embargo, esa influencia viene de mis padres, ¿verdad? Y creciendo, yo me bauticé en la iglesia, pero no íbamos como full, ¿verdad? Todos los domingos, no íbamos todos los domingos, pero sí crecí en un hogar cristocéntrico, ¿verdad? En un hogar donde leíamos las escrituras, donde orábamos, ¿verdad? Donde el ser ese ejemplo de ser humano valía mucho más que cualquier denominación. Y eso lo aprecié muchísimo. Recuerdo personalmente que yo sí tendía más a leer las escrituras, a encontrar ese gusto de leer la palabra de Dios, de crecer con ella, de entenderla, desmenuzarla. Y bueno, hacer todo. Pero ya fue en la adolescencia, fue bien interesante porque a pesar de que no atendía yo una iglesia, mis compañeros siempre me tomaban como, la que lee la Biblia. Pero yo nada más, pues vivía como vivía, ¿verdad? Como yo sabía vivir, no podría decir mejor que nadie, simplemente una vida tranquila, pero eso era lo que yo proyectaba, ¿verdad? Y nunca me puse a pensar en La ello. etiqueta, ¿verdad? La De la etiqueta, religiosa. correcto, la etiqueta religiosa. Y quizá era porque, no sé, quizá era porque negaba un cigarro, negaba una bebida, negaba ciertas fiestas. Pero no era aquello tan predominante, ¿verdad? No era una batalla, por así decirlo. Pero ya es cuando cuando llego a los 20, que ya me pongo a cuestionar, ok, conozco de Dios, conozco de Cristo, pero no los conozco, ¿verdad? No tengo esa relación. Nada más estoy orando, pero no tengo esa conexión. Y aparte que nunca les había pedido consejo, ¿verdad? En oración, jamás, que ya lo vamos a tocar más adelante, se me cruzó por la mente tomar en una decisión basada en, como dice, tener la bendición, ¿verdad? Tener la bendición de ellos. Entonces ya empiezo yo a preguntarme, ¿verdad? Ya empieza creo yo que a partir de que yo me hago esa pregunta, bueno, 2 preguntas. Uno, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Es como ponerles un paralelo. Es como decir, ok, sé de Selena Gómez, un ejemplo random, pero no la conozco. O sea, no sé quién es, no sé cómo se comporta, no sé su carácter, más allá de lo que muestren los medios, Sí, ¿verdad? no la conoces. Sí, no la conozco. A mi punto de vista, fue el mismo caso con Dios y Cristo, ¿verdad? Y la deidad. Es decir, bueno, sé de ellos, pero no sé ni qué, ¿verdad? Entonces ahí en donde empieza mi
mi viaje espiritual. Y luego la segunda era, ok, están todos estos mandamientos, están lo que me enseñaron los padres, están los sí o los no, el blanco y negro. Pero decía, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué obedezco? ¿Verdad? ¿Por qué estoy obedeciendo? Buena pregunta. Obedezco porque me criaron así, obedezco para quedar bien ante X iglesia, ante la sociedad, sí. Y me fui dando cuenta a través de las escrituras de que yo obedezco por el amor que tengo a Dios. Yo obedezco en gratitud a Cristo, ¿verdad? Y a ese punto, yo recuerdo que por 2 años, porque era una copa vacía, así les digo que hubo un momento en que yo estaba como, las escrituras ya no eran suficientes, cualquier oración ya no era suficiente. Y empecé a ir a una iglesia evangélica. Fue esa iglesia evangélica por 2 años. Me sentí muy bien. Serví bastante. Creo que desde la primera semana me metieron ahí en guitarra y a tocar, ¿verdad? La alabanza y todo full. Y ya después de 2 años ya quedaba yo... no siento que sea el lugar donde debe estar, ¿verdad? Y empieza de nuevo mi journey, ¿verdad? Empieza de nuevo otro viaje. Y... pues yo dije, bueno, mis papás se bautizaron en esta iglesia, LDS, ¿verdad? En inglés. Pero ¿por qué se bautizaron? O sea, ¿qué hubo? Yo me bauticé ahí también, pero, ¿verdad? Siempre la mormona. Sí, siempre la mormona, sí. El LDS, ¿Y le preguntaste a tus papás? Fíjate que no. Yo me agarré ese tamal solita. Y fue, no, y sí les digo yo, sí les pido disculpas porque digo yo, ellos hubieran sido la mejor fuente, ¿verdad? Pero no, yo vine, agarré mis escrituras, ese fue el mismo año en que me mudé a Tegus por trabajo, entonces estaba solita. Y yo le dije a mamá, yo no voy a ir a ninguna iglesia hasta que descifre todas estas preguntas que yo tengo. Y ahí voy a decir a cuál voy o si no voy a ninguna, ¿verdad? Y mamá, sí, ¿verdad? Cada semana, ¿ya fuiste a la iglesia? Y yo, mamá, dame tiempito, ¿verdad? Voy a solucionar esto. Y me tomó un año. Me tomó un año de oración, un año de escritura para decir la iglesia mormona, ¿verdad? Aplicada Santos de los Últimos Días es donde yo voy a ir porque yo quiero, porque me siento completa, porque da la conexión que Dios quiere. Bueno, mis razones, ¿verdad? Y empecé a ir. Y eso fue en el 2013 hasta la fecha, ¿verdad? Ya luego, en el año después, yo tengo otro despertar y digo, ok, hoy sí ya voy a empezar a consultarle a Dios de mis decisiones. Porque no habían sido malas, pero estaba en un remolino que yo no me podía zafar. Entonces yo dije, aquí yo solita ya no puedo. Y empieza otra parte de ese ciclo. Y es ahí donde digo, o sea... lo menos que puedo hacer por agradecimiento a Dios es dedicarle 1 año y medio de mi vida a servirle y a compartir su palabra, que es ahí donde Dios sirve una misión. Entonces, 1 año y medio, ¡pum! Dejé todo atrás, todo el mundo impactado porque salió de la nada, ¿verdad? Mis papás eran como, ok, ¿verdad? Porque yo a mis 28 años te digo, allá voy. Y fue una mejor experiencia porque... uno, el no haber ido a la iglesia, el haber estado en 2 diferentes iglesias, tener perspectivas diferentes, tener a mi abuela por muchos años de mi vida que era católica, súper católica, ¿verdad? Igual que mi tía. Todas esas influencias me ayudaron a respetar las creencias de otros, que creo que ahí voy, ¿verdad? Respetar las creencias de otros, entenderles de dónde vienen, por qué creen lo que creen. Y en eso me asignan Japón. Mejor lugar imposible. Porque allá no saben quién es Dios, no saben quién es Cristo. Está el budismo, está el sintoísmo, está el hinduismo, aquel montón de religiones, infinidad y miles de dioses en los que creen, ¿verdad? La naturaleza, sus ancestros, le oran a ellos. Y qué bonito era poder hablar con ellos y preguntarles genuinamente, ¿usted es budista? Sí. ¿En qué creen? ¿Verdad? Y de preguntarles a la fuente. Y ellos contestarme y darme el mismo respeto que yo les estaba dando. Entonces ahí me di cuenta de la diferencia aún más marcada que hay entre la espiritualidad y la religión. Espiritualidad es como vivimos, la religión son esos rituales que vos mencionabas, Steph, de cómo se vive esa denominación en específico. Y
Y hoy por hoy no hay decisión que yo tome que no le consulte a Dios primero, porque así me resulta mejor a mí, ¿verdad? Así me resulta mejor tener esa deidad, tener eso divino. O sea, yo veo la naturaleza y digo yo, es que para mí es imposible ver esa naturaleza y no creer en un Dios, ¿verdad? Yo sé que para otras personas es diferente y la respeto, pero en este camino, en este viaje espiritual mío, ha sido tan bonito conocer, estudiar de otras religiones también, porque creo yo que, como decían, ¿verdad? Tenemos más en común de lo que tenemos en diferencias. Para terminar esta intervención mía, una de las cosas que más me impactó honestamente en Japón fue visitar ciertos templos y nosotros íbamos con japoneses, ¿verdad? Porque ellos sabían la historia. Había muchos que ya eran cristianos, pero venían del budismo o del sintoísmo. Y uno de ellos nos leyó una historia budista que estaba en uno de los templos y nos dijo, ¿saben lo interesante? De que aquí habla exactamente de Cristo, sus 12 discípulos y demás en una historia budista que estaba en un templo, ¿verdad? Y ellos conocen todo esto, conocen todas esas similitudes, y aún así cada quien, obviamente, como el viaje de cada uno es diferente, pues se alinea con lo que más resuene con ellos. Pero fue impactante para mí ver cómo en un momento tenemos esas raíces intactas, ¿no? De un Dios, de ese ser divino, de ese ser supremo. Y simplemente, pues, cada cultura a lo largo de la historia tomó lo suyo. Pero ese ha sido mi viaje y me encanta porque yo puedo escuchar, no importa la religión, y no me voy a sentir ofendida, ¿verdad? Porque crean diferente. No me voy a sentir con la urgencia de decir, no, pero usted está mal, porque nadie está mal. Cada quien tiene su creencia. Sí. Y esa es la clave, creo yo. Bueno, por lo menos eso es lo que yo he encontrado, ¿verdad? En mi viaje. Que la clave está en compartir de tu experiencia espiritual y qué te ha traído a tu vida, digamos. Y ser honesta y genuina con también las dudas que se han tenido en el camino. Y ya después de eso, simple y sencillamente escuchar a los demás también y sus dudas y tener una conversación más abierta. Antes yo pensaba mucho que era, bueno, vamos a predicar, ¿verdad? Vamos a evangelizar, vamos a hablar de la palabra, pero para convertir. Y no, o sea, en ese momento creo yo que sí estaba bien metida a que eso era la única verdad. Y ya después fue como, no, la verdad es que creo que podemos verlo de otra manera, ¿verdad? Creo que yo he compartido con muchísimas personas de otras religiones. Y ahí es cuando te das cuenta que es más acerca de compartir cómo realmente hablas y predicas, digo yo. Y no es por convencer a las demás personas. Porque también es como ese intercambio. Porque, ¿qué les iba a decir ahorita? El intercambio permite ese crecimiento. Y creo yo que a medida que crecemos, nos vamos convirtiendo en mejores personas. Añadimos a las verdades que ya conocemos, que creo que es una de las cosas que me encanta de la espiritualidad, ¿verdad? Y no verlo como religión y denominación. Y esto me lleva a la segunda parte, porque es de cómo nos relacionamos y cómo aplicamos esa espiritualidad en lo cotidiano, en lo secular, ¿verdad? Muchas veces estamos en el trabajo o estamos fuera, hablándolo así, fuera de la iglesia, ¿verdad? Fuera de esa estructura religiosa y espiritual. Y uno, cómo nos ven las otras personas a través de nuestros comportamientos, pero nosotros como individuos, quiero hablar sobre de cómo relacionamos y aplicamos esa espiritualidad en lo cotidiano y en lo secular. Con eso dicho, antes de cederles el micrófono, no, denle, después hablo yo. Hablé mucho, sí, denle. Nunca es mucho entre nosotras. Yo tengo ahí una situación, Sara, ya. Se los digo de todo corazón. A ver, eche la sopa. Yo trabajo en el sector público. Entonces, para mí, como yo veo cómo opera mi trabajo, que usualmente mi trabajo siento que, no digo que está bien, está mal, así fluyo. Siento que mi trabajo se vuelve un poco parte de lo primordial
en mi vida por el tema de mi vocación. Me gusta mucho la vocación de funcionaria pública. ¿Y para qué estás? O sea, persigue un bien hermosísimo, que es el de tratar de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, a un bien mejor, a un bien común, a un bienestar social. Eso es lo que yo creo. Entonces, yo tengo una situación, y esto hasta hace poco lo descubrí, que para mí hay situaciones que deben ser laicas. O sea, yo soy muy del principio laico. Y que el Estado es laico. Y por lo tanto hay mundos que sí se tienen que separar y decisiones que se tienen que tomar basados en evidencia empírica, políticas públicas, métodos científicos. Y hay otras cosas que sí tiene que intervenir. La moralidad, lo bueno y lo malo, la ética, ¿verdad? La deontología. Por ahí me rijo yo. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, cuando se hacían muchas reuniones porque todas las mañanas oran en el trabajo para entregar el día, y lo vi mucho en reuniones de más alto nivel al más técnico. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque simplemente el Estado es laico y persigue un principio laico y tú estás ahí para entregar, ofrecer tus horas de trabajo hacia ese propósito. Entonces muchas veces veo que vinculamos esos dos mundos cuando ya lo volvés inclinado, ya lo inclinas hacia cierta perspectiva. Y yo tuve mucha influencia de parte de mi experiencia en Chile, porque ahí sí saben separar esos dos mundos. Y saben que una cosa es lo que tú vas a hacer en tus puertas laborales y otra cosa es lo que tú vas a hacer en tu hogar, en tu tiempo fuera de ese horario. Entonces yo soy mucho de ese punto de vista, ¿verdad? Y espero no llevarme nada de encuentro con mi comentario. No. No, aquí somos dos. Pero cuando me dicen, vaya, rece, aquí, no, es que no es a huevo, perdón, no es a huevo. Sí, no es algo impuesto, pues. Y a mí lo que me cae mal es que las cosas a huevo, y eso no entra ni el agua. O sea, ni el agua a fuerza es bueno. Pero sí tengo la certeza, por ejemplo, de que busco a Dios en esos momentos oscuros, ¿verdad? En esos momentos en que no me siento bien, en esos momentos que me siento triste, apachurrada, que no me salen bien las cosas, y de ahí tomo mi fuerza. Y poco a poco he transitado ese rol de Dios, de que no sea un pañuelo de consuelo, ¿verdad? Sino que simplemente sea mi fuente de energía. Entonces sabemos que la vida no es fácil, sabemos que más como mujeres, yo siempre meto el tema de mujer porque creen que uno ser feminista, feminismo, matas a Dios como Nietzsche. O sea, correcto. No, o sea, no. Y no se puede mezclar, no puede ser uno ni lo otro, tenés que obligatoriamente ser. Y eso empezamos con las casillas. Entonces yo siempre trato de romper ese molde, de saber que sí, tú puedes tener tus creencias, tus principios bien alineados, pero hay un espacio para cada uno. Eso es lo que más soy fiel a. O sea, ¿cómo lo voy a traducir yo en mi trabajo? Entrando temprano, saliendo a la hora. O sea, cositas tan básicas como preocuparme por mi compañero de trabajo, ser responsable cuando salgo con mi carro, respetuoso de los peatones. Cosas tan básicas que realmente hacen la diferencia para tu vida, ¿verdad? Porque al final todo lo que te quita la paz, ahí es cuando le damos chance, ¿verdad? Como le dicen, le damos chance al adversario, al enemigo de entrar y tomar las peores decisiones. Entonces, cuando yo cambio esa percepción de un Dios que me dé fuerza, pues encomiendo, claro, yo encomiendo mi trabajo, encomiendo mis sueños, encomiendo mis anhelos, encomiendo mi relación, mi familia a Dios. Pero yo también le tengo que ayudar a Dios. Yo también me tengo que esforzar, yo también tengo que sufrir. Yo siempre he dicho, ¿cómo yo voy a vivir una vida tan apacible? ¿Apacible? ¿Cómo yo voy a vivir una vida apacible si Jesús sufrió tanto? Yo siempre, eso es lo que me repito constantemente. Entonces,
cuando a ti te hace sentido esa frase, ya sabes que nos toca momentos difíciles, pero siempre lo que va a prevalecer es cómo tú actúas como ser humano, cómo tú entras y sales de la vida de las personas en cualquier ámbito, entorno o contexto. Yo aquí, bueno, estoy un poquito a la par de Steph también en ese sentido. Igual, ¿verdad? Por mi orientación, que es la misma que Steph, yo pienso que el Estado debe ser laico. Y además de esto, también he visto las diferencias, ¿verdad? He visto las diferencias de cómo se trata cuando hay mucho respeto por las religiones y las prácticas que las demás personas hacen y querés también ser inclusivo de eso. Y cuando es solamente, bueno, como decía, ¿verdad? También arraigado para un lado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se cambia, ¿verdad? La balanza y que tenemos que tener cuidado. Y obviamente hay sus extremos. Y ahí es cuando todo forma la sociedad, cuando todo esto forma tu pensamiento, cuando se vuelve también en adoctrinamiento en las escuelas, tanta cosa, ¿verdad? Y por ende sí, yo creo, ¿verdad? Como es una de estas campañas que ha salido por ahí, ¿verdad? Que el Estado y la Iglesia es como agua y aceite, ¿verdad? No se deben de mezclar. Sin embargo, ya hablando más de mi vida en particular, como lo cotidiano, creo que siempre está ahí presente mi espiritualidad, siempre está como ahí en mi corazón y en mis acciones y en mi pensar, pero no lo exteriorizo, honestamente, no lo exteriorizo para nada. Puedo exteriorizarlo con, como he dicho, mis acciones, ¿verdad? Y cómo me expreso, cómo trato a las demás personas y cómo ofrezco mi ayuda, cómo sirvo. Pero la verdad que no digo por qué, ¿verdad? No digo que viene de ese origen. Y a veces sí, de repente cuando se llega a la conversación, ¿verdad? Y es un lugar y un espacio para tener esa conversación, sí lo hago, pero trato de no hacerlo por el respeto también de las demás personas y sus propias creencias, y también porque eso es creo que de alguna forma lastimosamente, ¿verdad? Como decíamos, es un tema un poco tabú, es un tema un poco de conflicto, es un tema que a veces te puede llevar a unas conversaciones mucho más incómodas de las que esperabas. Sí. Entonces también para evitar como eso. Que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Con sus familiares, pero a mí a veces entro en conflicto con esas también Sí. opiniones, ¿verdad? Opiniones que a veces sobre temas, sí, que sobre temas que son bien ay no, de la objetividad de la moral versus lo que es correcto y no es correcto y qué está bien y qué está mal versus tu ideología y tu religiosidad, no sé. Es como esos temas y cosas profundas que me encanta tenerlas las conversaciones, pero si la otra persona también está dispuesta a estar abierta, que esté abierta a tener esas conversaciones y a respetar la opinión de los dos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo aplico de mi propia manera, voy a decirlo. Pero también quiero sacar a relucir que aquí hemos hablado mucho de nuestro viaje espiritual y hemos mencionado una que otra cosa, no mala, pero negativa, digamos. Pero sí quiero traer a flote que no todo mi viaje ha sido positivo, ¿verdad? O descubrimiento, o de esto rico, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo hay mucho detrás de ello. Yo sé que la iglesia y las religiones se vienen formadas más que todo por personas, ¿verdad? Y las personas no son perfectas. Y entonces eso es algo que es evidente. Pero sí tengo que decir que hay mucho trauma detrás de ello. Hay mucho trauma detrás de ciertos comportamientos que han tenido, sí, de ciertos pensamientos. Y ahí es cuando te das cuenta también de qué es lo que quieres seguir. Si a las personas o algo más allá. Exacto, cuando personalizas a la religión. Sí. Y ahí es cuando yo bajo, ¿verdad? Bajo el volumen. Y yo no quiero llegar a ese extremo. Yo creo que en un momento de mi vida, cuando estaba pequeña, ¿verdad? No tenía tanto conocimiento. Pero sí estaba muy arraigada, ¿verdad? Muy arraigada a las personas, muy arraigada a los líderes, muy arraigada a ese conocimiento proveniente de un poco más allá, ¿verdad? Pero ahora ya sé diferenciar y créanme, ahorita yo no me estoy congregando en ninguna iglesia porque intenté buscar aquí realmente algún lugar donde sintiera que fuese mi casa, ¿verdad? Pero no lo logré conectar o todavía no lo logro hacer. Entonces, y me hace falta esa comunión, me hace falta
Conectar. pues Sí. tener a tus hermanos, a tus hermanas, ¿verdad? Conectar de alguna manera. Pero a veces siempre lo dudo. A veces lo dudo también. Por esa, digamos, y lo voy a Sí. decir, por esa hipocresía que muchas veces encontramos Sí. a la par, ¿verdad? Sí. Justo a la par de nosotros encontramos esa hipocresía. Sí. Y hay que decirlo fuerte y claro. O sea, muchas personas han salido corriendo por qué sé yo, por Sí. un bullying Ay, sí. interno, ¿verdad? Han salido corriendo por ciertas condiciones o por simplemente tener esas dudas que estamos diciendo. Y me parece totalmente incorrecto y opuesto a lo Así que es. nos enseñan Así y a lo que debemos de hacer. O sea, para mí es más un punto de el abrazar y aceptar todo que de rechazar. Eh, y, y pues creo que ahí es cuando, bueno, con la pregunta y mezclándolo un poquito con esto que quería ser bien honesta al respecto, entro a mi neutralidad, y que sé que no porque yo escucho música secular, digamos, o tal vez que dice, entre comillas, Ay. cosas inapropiadas, es que yo vengo y ya no puedo ser cristiana, ya no puedo ser esto, ya no puedo ser lo otro. Para mí no es así. O si yo estoy en un lugar que, entre comillas, no debo de estar, pónganle el nombre o pónganle la categoría. Y yo creo que ahí es cuando ya digo, o sea, si a mí las personas me dicen, no, pero es que la cristianita, es que esto y que lo otro, yo creo que mucho se me metía antes cuando estaba, pues, a principio de la universidad, en el colegio, se me metía mucho eso, ¿verdad? Y era un debate conmigo misma de si esto que me gustaba hacer era malo o era bueno, ¿verdad? O si se miraba mal o se miraba bien, o si me iban a decir algo porque yo me congregaba y me involucraba bastante, pero por el otro lado también me gustaba hacer otras cosas, ¿verdad? Que dentro de la imagen de lo que es ser cristiana o cristiano no iba junto, ¿verdad? Y ahora para mí es más, no, para mí yo la verdad que tomo mis decisiones en base a mi espiritualidad y a mi conexión y a lo que yo siento con Dios, y ya después no me dejo guiar por las personas, las miradas y lo que están en la exterioridad, más que lo que viene de la conexión que yo tengo. Y así como yo, como me encamino en el mundo. Por el momento. Y me encanta porque si algo que he aprendido en el camino, en este viaje, ha sido que ya lo mencionaron ustedes, ¿verdad? El hecho de que alguien sea parte de una iglesia, ya sea en cualquier posición, ¿verdad? O de una denominación, o verbalmente está, ¿verdad? Compartiendo X o Y cosa religiosa, no es garantía de absolutamente nada, ¿verdad? Si ustedes están esperando encontrar perfección en cualquier religión, no la van a encontrar porque nuevamente somos humanos, ¿verdad? En mi caso, como yo veo esta conexión y aplicación de espiritualidad y lo cotidiano, la secularidad, es a nivel individual, ¿verdad? Igual no lo verbalizo, ¿verdad? Si yo quiero entregar mi día y orar, lo voy a hacer yo misma, pero no imponer, ¿verdad? Exacto. Que ahí sí, como decía esta, es verdad. Y Ani, es una falta de respeto, honestamente, pedir una oración al grupo, suponiendo de que todos son creyentes y suponiendo que están en la misma página. Y ahí viene, ¿verdad? El respeto de ambas partes. Pero para mí, bueno, sí creo yo, tenemos un principio de que lo secular y lo espiritual es como una moneda, ¿verdad? Son dos caras. Es una cosa, va de la mano, pero no necesariamente hay que hablar al respecto. Con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, como buenos seres humanos, ¿verdad? Lo vemos y se refleja, y eso es suficiente. Y creo yo que así lo aplico en mi vida. Si sale, como dice Anne, ¿verdad? Si sale la conversación, la voy a tener, ¿verdad? Por ejemplo, han habido varias ocasiones en que mis compañeros de trabajo me preguntan, ¿verdad? Acerca de mis creencias. Yo les digo, me preguntan, hey, ¿por qué no tomas? Es bien interesante cuando toman esa pregunta, porque yo me pongo a pensar y digo yo, sí, en la religión, en nuestra fe, pues no se nos invita a tomar o no está bien tomar, pero la decisión mía de no tomar es independiente a la religión, es porque a mí no me gusta y no quiero,
¿verdad? Entonces me encantan esas conversaciones porque abre a ese cómo actuamos, receptividad y cómo actuamos en base a nuestro libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir lo que queramos y cómo tomamos nuestra vida. Y no quiere decir que porque no entremos dentro de un molde de cómo un cristiano se debe comportar, no quiere decir que no lo seamos. Pero en mi caso, así es como lo aplico, ¿verdad? Individualmente, a través de mis acciones, mi comportamiento en el trabajo. Antes, una de las cosas que sí hago y se los comparto es antes de empezar mi trabajo, de hablar con alguien, no puede ser una oración bien con apertura y fin, ¿verdad? De Padre Celestial y luego el amén, pero sí le digo, Señor, dame las palabras correctas, lo que debo decir correctamente, lo que esa persona necesita escuchar, porque para mí la guía es bien importante. Pero con eso sí les quiero compartir, ya porque ya se nos está yendo el tiempo un poco, una cuenta de una muchacha que me encanta seguirla, ella se llama Liana Deeb. Ella comparte su recorrido, ¿verdad?, en fitness, y tiene su aplicación y tiene programas de fitness y demás. Y es mi cuenta favorita para seguir porque es tan auténtica ella y sin necesidad de decir mucho. Lo único que hace es postear clips de sus workouts, de sus ejercicios, pero se nota en la caption su personalidad, ¿verdad? Su intención con los demás. Y ella es musulmana, ¿verdad? Y hace poco ella sacó un video explicando el por qué ella había borrado no sé cuántos videos, casi todos sus videos que había subido anteriormente, ¿verdad? Y ella explicaba que era porque su conexión con Alá, ¿verdad? Y con su conexión espiritual también estaba creciendo, y que ella sentía que no era correcto enseñar mucho de su cuerpo, y esto es nada más tener el top, ¿verdad? Y chores de jeans. Chores del gym, sí. Y entonces ella le preguntaron, chores de jeans. Entonces le preguntaron que por qué usaba más como leggings, ¿verdad? Y ya los bikers y los tops. Ajá, los bikers y todo eso. Entonces ella dijo, es por mi espiritualidad, es por mi religión, ¿verdad? Y espero, y lo dijo bien claro, y espero respeto, y espero que esto no quite el enfoque de mis cuentas, que es compartir cómo cuidar de su cuerpo. Y algo que me encantó, que creo que viene también con el cristianismo y con cualquier religión, es tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Si hay una práctica, el poder de elección, si hay una práctica. Por ejemplo, ella empezó a compartir, ya se viene el Ramadán, ¿verdad? Que es un mes completo de ayuno para los musulmanes. Y ella empezó a compartir rutinas de Ramadán, o sea, cómo aún hacer ejercicio mientras esté en ayuno, y ella hace la aclaración. Independientemente de la religión, esto es una buena práctica para el cuerpo. Si le funciona y cree que le va a funcionar, aplíquelo, y si no, pues déjelo. Y me encantó porque de eso se trata, y creo yo que ahí se viene a resumir este episodio, ¿verdad? Compartimos para que nos conozcan un poco más de esta área, para que nos conozcan en esa área de la espiritualidad en nuestro viaje, pero también que hay prácticas del cristianismo, hay prácticas budistas que todas concuerdan en el agradecimiento, en ser bondadoso, en servir, en ser una buena persona, ¿verdad? Alguien que aporte y agregue a la sociedad, ¿verdad? Que tener esa mano amiga. Y ya sea que ustedes decidan de que se pueden unir los dos mundos o no, que es totalmente válido, invitarles a que encuentren ese viaje, ¿verdad? Si hay un ser divino para ustedes, perfecto. Si creen que no lo hay, también. Pero encuentren esa ancla que les va a impulsar a ser esas mejores personas, que creo que ahí, ¿verdad? La espiritualidad y la religión, encuentren eso que les añade a ustedes como seres humanos. Y si unen los dos mundos, perfecto, y si no, también. Así que los dejamos hasta el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos. Bye, Chao. besitos.